A esta hora, en Madrigal FM, presentamos Una Nueva Conversación, un programa con información de contenido y cultura. Además, recordaremos los mejores éxitos de los años 70 y 80. Una Nueva Conversación, junto a Diego González, a través de Madrigal FM. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este día viernes 13 de septiembre ya, de este mes de la patria. Estamos comenzando la edición número 174 de nuestro programa Una Nueva Conversación. Saludamos al equipo, saludamos a Maribel, saludamos a Víctor, que está en los controles, acompañándonos, un nuevo integrante. Así que bienvenido, Víctor, y gracias por tus servicios, ¿no? Confiamos plenamente, ciertamente, en que vamos a llegar sin problemas a nuestros auditores. Desde los estudios de Radio Madrigal en Nancagua y con el alto auspicio de Liceo Cardenal Raúl Silva Enríquez, quien permite que este programa se pueda ejecutar. Saludamos a los auditores, especialmente a aquellos que hoy están en casa descansando, esperando ya las fiestas, ¿verdad? Especialmente saludar a aquellos que van viajando y especial llamado a que tengan mucha precaución. Hay mucho flujo, hay mucho vehículo, y especialmente en el interior de nuestro pueblo de Nancagua, debido a los arreglos que se están generando, también tener la máxima precaución, tanto conductores como peatones. Y bueno, recordarles que estamos subiendo los programas a nuestro Facebook y a través de él a nuestro canal de YouTube, así que les invitamos a que nos visiten. También tenemos una nueva imagen de nuestro programa, esto gracias a parte de nuestro equipo como es Nino Galás, así que le agradecemos que haya generado esta nueva imagen. Bien, pues amigos, estamos empezando ya este programa número 174, como les decía, y estamos comenzando ya todo lo que son las fiestas de septiembre, ¿verdad? Y primero que todo llamar a la mesura, a pasarlo en forma sana, pasarlo bien y medir los riesgos en el fondo. Son muchos días los que vamos a tener, don Andrés, y, así es. Y hay que tener las máximas precauciones. Bueno, está en la fotografía histórica del pueblo de Nancagua, ver caminando con paso suave a un hombre vestido típicamente de guaso. Algunas veces, y no pocas, en el umbral de su casa, siempre con un saludo dispuesto y con un lenguaje también muy propio de nuestro folclore. Yo quiero comentarles que estoy con don Andrés Mella, él es hijo del Guaso Mella. El Guaso Mella. De don Ramón Mella Salinas. Mella Salinas, claro, entonces vamos a estar conversando de él, dando inicio también en este ciclo de septiembre a las tradiciones, y ciertamente para eso vamos a hablar de este gran hombre, no sé si nancagüino, le vamos a preguntar ya a nuestro invitado. ¿Cómo está, don Andrés? Gusto saludarlo y agradecerle. Día viernes, cuesta estacionarse hoy día, ¿no? Ajá, bastante. Todos me conocen, yo creo, en Nancagua. Soy Andrés Mella, nacido y criado en esta tierra, 57 años. Ya. Así que ya conozco mucho de la historia de Nancagua. Claro. Don Andrés, entonces, nancagüino desde siempre. Desde siempre, sí. Ya. ¿La familia nació aquí, llegan de alguna parte, los antepasados? A ver, mi padre viene desde el sector de Cunaco. Ya. O sea, porque mis abuelos, por parte de mi padre, vivían en Cunaco. Pero llegó, tengo entendido, hace muchos años. O sea, tienen que haber llegado alrededor de unos 70, 80 años acá a Nancagua. O sea, han sido nancagüenos de toda la vida. Y cunaquinos, sí. Claro. Por parte de mi madre siempre hemos sido nancagüinos, porque nuestros antepasados, que eran mellas también, vivían en el sector de La Gloria. ¿Ya? Entonces, Nancagua por todos lados. Nancagüino, sí, claro. efectivamente. Don Andrés, recuerdos de la infancia de Nancagua. ¿Dónde ustedes vivían? Siempre, ¿cuál es su barrio, digamos? A ver, mi barrio siempre ha sido Armando Jaramillo. O sea, yo nacido y criado en la casa donde vive mi madre aún, afortunadamente. Le mando un saludo a mi vieja, si es que me está escuchando. Bueno, nosotros somos 9 hermanos, todos nacidos en Nancagua, tengo entendido, y afortunadamente todos vivos y sanos. Fuimos 9 hermanos y todos educados acá en el colegio el superior número 49, los hombres en aquellos años, claro. Y el colegio de niñas, la 41, exactamente. Claro. Yeah. ¿Cuáles son los recuerdos del colegio, don Andrés? A ver, los recuerdos del colegio. Profesores, compañeros, travesuras. Mis compañeros
que recuerdo en este momento el Rigoberto Gómez, el que El trabaja Rigo, el claro, sí. Rigo. Le mandamos un saludo a Rigo, ciertamente. Rigoberto, sí. Otro muchacho que estudió conmigo, el Nino Guerra también. Ujú. Estos muchachos del otro lado de la línea también, que eran vecinos del Rigo, los Vázquez. Ya. Estudié con 2 de ellos. Ujú. Y bueno, hay un montón de compañeros acá todavía. También este muchacho que es taxista, que trabajaba ahí con que trabajó muchos años con don Hugo Donoso, Ezequiel. Ya. Este muchacho también fue compañero mío. Bueno, profesores, tengo muy buenos recuerdos de muchos profesores. Ujú. En aquellos años, Julio Galvez también, Compañero, ya. el Fernando Guerrero, Ujú. un montón de gente. Todos nancagüenos, Todos obviamente, nancagüenos, y que sí. se han quedado también en el pueblo de muchos Nancagua. de ellos están acá en Claro, el sector de Nancagua. claro. Los profesores, Ignacio Muñoz Mella, en aquellos años nos hacía clase. Ya. En ese tiempo también estaban los 3 Guanchullán, estaba don Héctor Guanchullán, Vicente Guanchullán Y don Rolando. y don Rolando Guanchullán, Ya. sí. La señora Sonia Ollaneder, que después se casó con don Vicente Guanchullán. Ya. Así que el señor Chávez también de aquellos años, que me recuerde. A mí nunca me hizo clase, pero también profesor de aquellos años, el señor Pérez, don Enrique Pérez. Ujú. ¿Ya? Bueno, recuerdo muy bonito porque en esos años era diferente, o sea, Ya. se jugaba a la pelota, habían otros No había juegos. internet, no habían celulares. Para nada, o Claro. sea, y uno compartía con los compañeros. Me recuerdo que en aquellos años estaba el tranque en Ancagua. Típico. Eh, Alcanzamos a ir. claro, se hacían muy bonitas fiestas en el verano. Mm. Me recuerdo que con un muchacho Contreras, hermano del que tiene la vulcanización, íbamos siempre después en las tardes a bañarnos allá. No, muy bonitos recuerdos. O sea, Y con el temor de los cueros del tranque, ¿o no? sí, con se esos- estilaba en ese tiempo, ¿no? Sí, con esos Claro. mitos de los cueros. Ten cuidado con los cueros. Claro, pues, sí, típico de esas cosas. Claro. Pero no, muy bonitos recuerdos. Hacíamos paseo al río, me acuerdo, en aquellos años estaba el aguas claras, que uno pasaba por un palo para no mojarse. Y uno en esos años podía tomar agua donde quisiera Sí, y no le hacía sí, mal, o sea, sí. no estaban las aguas contaminadas, nada. No como ahora, lamentablemente, tenemos la ribera del río que es un asco, o sea, un basural. Y uno prácticamente no se puede lavar ni las manos en la aceite hoy día, porque todo contaminado. Así que, no, Don Andrés, en el había- colegio mismo, en la sala de clases, ¿cómo usted vive esa experiencia, ese tiempo? ¿Cómo eran las clases? Lo quiero llevar a hacer una comparación con lo que es la educación un poco hoy día. ¿Nota Bueno. alguna diferencia usted? Sí, pues mucha diferencia. O sea, en aquellos años me recuerdo, en primer lugar había un gran respeto por los profesores. O sea, los profesores eran como nuestros segundos padres, en el cual nosotros íbamos a recibir la educación y los consejos que nos daban. Y el ambiente era muy grato porque los compañeros, nos rodeábamos mucho de los compañeros y hacíamos muy buenas amistades, incluso hasta hoy día. Entonces, no, muy bonitos recuerdos de la sala de clase misma. Uno tenía que escuchar al profesor y había mucho más disciplina, encuentro yo, que hoy día. Y las tareas yo creo que también, bueno, uno tenía que ir al libro. Y las tareas tenía que uno, obviamente, el dibujo, todo a mano, o sea, Claro. no había ahí comunicación ni nada. O sea, Hoy día estamos a un clic y las y antes, tareas. por ejemplo, el que tenía un libro donde salieran las tareas, oiga, era un señor, pues había que por favor pedirle que le prestara el libro. O sea, compartiera, claro, no, era en otros tiempos. Pero muy Sin bonito, muy bonito. Avancemos un poquito, don Andrés, en función del tiempo siempre. La juventud en Nancagua, usted, quiero llevarlo un poco que retroceda, que describa un poco el pueblo de Nancagua, la zona, el casco histórico, ¿no? La parte central. ¿Qué negocios recuerda usted que ya no existen por distintas circunstancias? Bueno, todos los negocios de aquellos tiempos, lamentablemente no tenemos registro, o muy pocos registros, o una sala donde se exhiban las fotos, por lo menos, de Buen la punto. gente. O sea, lamentablemente esas cosas se han ido perdiendo. ¿Quién tiene un registro, por ejemplo, de la Casa Ardea? O sea, yo lamento todos los días que yo veo ese sitio ahí, de no tener un registro, cómo era ese corredor, las casas con corredores, todas esas cosas del casco histórico de Nancagua que se han ido perdiendo. O sea, lamentablemente
perdimos parte muy importante de la historia de Nancagua, ¿no? El problema, yo creo, Andrés, que, y si podemos analizar un poquito eso de cómo ha ido cambiando, ciertamente que hay eventos naturales que no podemos evitar, Obvio. pero yo creo que ahí faltó, de mi punto de vista, el gusto y el querer al pueblo de Nancagua para tratar de hacer una reconstrucción acorde a lo que es nuestra idiosincrasia, nuestra identidad de Nancagua. Yo creo que en el momento no se pensó en que, o sea, no se apreció lo que teníamos. Sí, lamentablemente fue así. Entonces, hoy día nos encontramos con un Nancagua totalmente distinto a lo de mi niñez y lo de muchas personas que me deben estar escuchando. Pero bueno, es difícil, o sea, y la vida ha cambiado mucho. Por ejemplo, antes no existían tantos vehículos, o sea, hoy día va al centro, uno no tiene dónde estacionarse. Antes se jugaba la pelota en la calle, pero no sé si usted lo hizo. No, pero claro, muchas veces nos arrancamos de los carabineros porque los carabineros nos metían miedo que nos iban a claro, llevar. Nunca nos llevaron, pero claro, era un poco como para guardar que no nos fueran a atropellar claro, los escasos vehículos que seguridad, pasaban, claro, por seguridad. Bueno, y aquellos tiempos también jugábamos a la escondida, teníamos sí, unas pandillas de 20, 30 personas. Que lamentable, todas esas cosas se han perdido, los niños no disfrutan y no conocen muchas cosas de las que nosotros vivimos en aquellos años. O sea, yo veo muy pocos chicos que, por ejemplo, saben jugar a las bolitas. Creo que nunca han tomado una bolita en las manos, un trompo, un volantín. No, un run run ni los conocen, esos que hacíamos de tapas de botella. Peligrosos, pero claro, entretenidos. pero claro, afortunadamente nunca sufríamos claro, accidentes. Claro. Y todas esas cosas, pues lamentablemente se han ido perdiendo y uno mira para atrás y es difícil. Claro, yo también tenemos la historia acá del, bueno, el mismo barrio acá y en la noche la entretención era juntarse a jugar al trompo, a las bolitas, claro. En fin. Y nosotros íbamos definiendo como cierta tiempo, o sea, ciertas estaciones del año para jugar a distintos juegos, ¿me entiendes? Claro. Por ejemplo, las bolitas eran juegos de invierno, el trompo también, claro, pero ya después en el verano no jugábamos esas cosas. Claro. Septiembre era todos elevábamos volantines, o sea, claro, en los sitios de nuestras casas elevábamos los volantines, si no íbamos al estadio a elevar volantines. Y había otro punto, yo creo, don Andrés, que los volantines uno los hacía. O sea, nosotros fabricábamos los volantines. Claro. De hecho, mi Ramón hacíamos volantines y vendíamos volantines. Claro, se vendían volantines. Claro, no. Todas esas cosas se han ido perdiendo. Claro, porque hoy día un chico nadie hace un volantín, sino, me acuerdo yo íbamos a buscar la cañaveral, hacíamos los palillos, aunque nos cortáramos, pero nos servía para ir adiestrando nuestras manos, claro, o sea, y haciendo las cosas nosotros. Hoy día, lamentablemente, usted va al supermercado y le compra un volantín al chico y no tiene idea cómo se hace, no cómo se hacían antes. Juegos típicos que se han ido perdiendo, que eran, o sea, son típicos de nuestro país, han sido típicos de nuestro Nancagua, que ya la verdad es poco lo que se ve, como usted muy bien lo dice. Sí, no. Don Andrés, otras tradiciones propias de este tiempo, de la celebración de fiestas patrias, que usted haya observado en su tiempo de niñez, de juventud y que ya no las vemos. O también algunas tradiciones que estaban en nuestro pueblo, arraigadas, y que ya tampoco existen. Bueno, una de las cosas que nosotros íbamos y le tirábamos, por ejemplo, a unos tarros que no se ven en la pampa hoy día, a los monos porfiados, claro, todas esas cosas ya se perdieron. El palitroque tengo entendido que se ve muy poco. Claro. Entonces, hay muchas cosas que se han ido perdiendo con el tiempo. El palo encebado. El palo encebado, sí, competencia de volantines, ¿me entiendes? ¿No? Y esas cosas, lamentablemente, hoy día no se hacen. Lo mismo que de repente, yo la verdad no fui nunca bueno para el fútbol, pero se hacían unos campeonatos de baby fútbol en los bomberos que llamaba la atención y claro, participaba casi todo Nancagua. Convocaba al doble. Claro, entonces sí, hoy día todas esas cosas lamentablemente se han ido perdiendo, ¿no? Sí, uno lo ve también cuando se va a dar una vuelta a la Pampa, ¿no? Y ya estos juegos que usted menciona no están prácticamente, porque lo que uno ve son máquinas electrónicas, sí, estas máquinas para ganar, apostar, claro, en fin, etcétera, y es lamentable en definitiva. Lamentablemente es así, pero se echan de menos, o sea, uno que las vivió y yo por ejemplo, que tengo mis nietos, me gustaría que vivieran y conocieran esas cosas. Entonces, yo creo que hay que darle el testimonio y contarles cómo eran los juegos que existían. Obviamente que sí. Estamos con don Andrés Media, estamos hablando de su juventud, de su historia de niñez y juventud en Nancagua.
El Guaso Mella, don Ramón Mella El Salinas. Guaso Mella, ¿Cómo era don Ramón? Un guaso de tomo y lomo, o sea, una persona que le gustaba mucho, o sea, él era un campesino, un guaso que él decía que para ser guaso no cualquiera era guaso, digamos, un guaso bien montado, como decía él, son muy escasos, hombre, siempre me decía eso a mí. El orden que tenía que tener un guaso, a él le llamaba mucho la atención y le daba mucha rabia cuando veía un guaso, sobre todo para los 18 de septiembre, cuando pasaban al desfile con los caballos sucios, los habían sacado del potrero, o no los habían errado, no les habían cortado la cola, no los habían tuzado. Entonces eso le daba mucha ira a mi padre, y ahí echaba sus rosarios como buen chileno. Yo estaba conversando hoy día con una persona acá en Ancagua. Yo le comentaba que íbamos a hablar de don Ramón Mella, y él me decía, mira, yo creo que, no sé, yo dentro de creo que la provincia de Colchagua, y quizás en una gran extensión, don Ramón Mella, el Guaso Mella, era, yo creo que el típico, el más autóctono, digamos, guaso en toda su dimensión de lo que significa. No cabe duda, no cabe Me decía duda. que usaba un paño, Sí, que nunca se sacó sí, ese paño. Sí, su paño nunca se lo sacó. Y él era, pero chileno, yo creo, 100%. Claro. O sea, él amaba su tierra y lo daba todo por su tierra. Él siempre vistió de guaso. Siempre. Yo o mis hermanos nunca lo vimos vestido tenía de paisa. De paisano, no, jamás. Ya. Él siempre de guaso. Ya. Su Disfrutaba pantalón eso. de guaso, su chaqueta de guaso, siempre, y siempre su chupalla, y un saco al hombro que se ponía, que andaba trayendo ahí los alicates, cuando se le echaban a perder su hojota, en el tiempo que usaban hojota. Hoy día también eso se perdió, nadie usa hojota, Claro. todo el mundo usa, en el campo usa las botas. Ya. Entonces todas esas cosas se han ido perdiendo. ¿Sabe que esta persona que también me comentaba que, bueno, usted debe conocerlo, don Ignacio Muñoz Mella? Don Ignacio, don Nacho Muñoz. Y él me decía, mira, claro, él decía, yo recuerdo a él, al Guaso Mella, don Ramón Mella, con otro personaje en este momento no recuerdo. Con Manuel Contreras. Claro, exactamente. Era hermano de don René Don René Contreras. Don Hugo Contreras, sí. Y hacían unas duplas, Sí, extraordinario. Y lo que él decía que el lenguaje de don Ramón Mella, el Guaso Mella, Era muy especial. Muy especial. Era de él 100%. Claro. O sea, tenía dichos muy exactamente, de él, los dichos. Que él, otras personas no lo tienen. Claro. Y muchas veces yo me recuerdo y los digo, trato de usarlos y mantenerlos en el tiempo. Claro. Por ejemplo, tenía una palabra, ándate a la merda. O sea, cosas Típico. así, ¿me entiendes? Claro, sí. Y, por ejemplo, él siempre dijo silleta, pero era por molestarnos a nosotros, porque nosotros decíamos, no papá, es silla, no, silleta, de merda, no sé qué decía. Esa era la forma de tratarlo, pero de forma muy cariñosa. ¿Sabe eso? Porque eso quiero hacer el alcance, que me decía don Ignacio Muñoz que él usaba este lenguaje muy suyo, muy especial, muy con especial. mucha palabra fuera del lenguaje informal, digamos, el garabato, pero nunca le sonaba agresivo ni jamás, ofensivo. Jamás. Entonces, sí, y le salía con mucha gracia. Exacto. Por ejemplo, tengo una palabra de yeguas viejas, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Y bueno, en honor a él, yo, mi corral que tengo de caballos corraleros, que en realidad ahora tengo muy poco, le puse yeguas viejas. Yeguas Está viejas. inscrito en el SAC como yeguas viejas. Queda la herencia. Queda la herencia, sí, de los dichos. sí. Bien, estamos con don Andrés Mella, vamos a seguir conversando con él sobre su padre, el Guaso Mella, y también sobre su club de rodeo, el Guaso Mella, luego de estos cortes comerciales. Estamos de vuelta en una nueva conversación, siendo las 20 horas con 35 minutos, en la última media hora de nuestro programa. Recordarles a quienes recién se conectan a la 99.5, que estamos con don Andrés Mella hablando de su padre, el Guaso Mella. En comerciales nos llamaba la señora Gertrudis desde Cunaco, que nos da las felicitaciones por el programa y también por estar hablando de esta persona. Nosotros decimos personaje, don Andrés, pero en el sentido de rescatarlo y de rendirle un cierto homenaje a estas personas que de una u otra manera contribuyeron con el pueblo. Correcto. Y también a la señora Gloria Villagra, que desde Puyay también nos está llamando y siempre nos está escuchando. Así que vaya nuestro cariñoso saludo para ellas e invitarlas a que nos sigan escuchando. El Guaso Mella, don Andrés, ¿cómo era en la casa? ¿Estricto, juguetón? Porque de pronto uno ve, claro, tiene papá también hombre de campo, en los inicios quizás un poco más estricto. Don Ramón Mella, ¿cómo era?
No, mi padre para nada estricto, no, Ya. todo lo contrario. Ujú. Él nunca lo decía nada, ¿no? Yo creo que nunca... Y todo lo que decía lo decía con una gracia Ya. que a uno no le hería como persona, digamos. Ahí la mano dura era por parte de mi madre, ella es la que nos apretaba. Ya. No, mi padre nos consentía casi todo, digamos, se enojaba por un rato, o le decía las cosas a mi madre, pero él nunca nos retó en forma brusca, digamos, Claro. no. Y las típicas rendías que le echaba a estos huevones merda o cosas así, pero con una gracia que no haría en realidad, ¿eh? Claro. ¿Cómo era él? Exacto. No, mi viejo era un encanto. ¿No? Y con sus hermanas. También la misma cosa, Ya. no. No estricto en el tema del pololeo en algún momento. No, en algún momento sí, o sea, él les daba algún consejo, que tuvieran cuidado, que la cosa era para toda la vida, que no se metieran, Claro. no se metieran con cualquiera, pero nunca estricto al punto de quererles pegar o quitarles alguna cosa, no, para nada. O sea, un padre juguetón en el fondo. Sí, con ustedes, sí. bien consentidor. Sí, no, Yeah. muy consentidor, una persona. ¿Con qué disfrutaba el Mi Guasón? padre disfrutaba mucho de sus amistades. O sea, yo creo que mi padre tuvo, no sé, 1000 o 2000 o 3000 amigos. Yeah. Y todo el mundo lo conocía y todos eran sus amigos. Y para cada uno de ellos tenía un dicho. Acaba de llamar a la señora Gloria, acordándose del Carmelo. Claro. Mire, para cada persona tenía algún dicho, digamos. Yeah. A otras personas, me recuerdo un señor de Callejones, un viejito, le decía cardo tibio, cosas que él ponía, o sea, Yeah. que él le ponía a personas y las mantenía en el tiempo, digamos. No, Y tenía ese don de decirle a estas personas sin que se sintieran pero ofendidas. para nada, no. Yeah. Yo creo que, no sé, un par de veces habré visto que alguna persona se habrá sentido, pero no más de eso, digamos. No recuerdo, la verdad no recuerdo. No. Amigo de sus amigos, don Ramón. Muy amigo de sus amigos, tuvo muchos amigos mi padre. Si pudiéramos nombrar, a lo mejor es muy extenso y van a quedar, pero algunos que usted recuerde como... Mire, por ejemplo, en Callejones de Nancagua él siempre nombraba a don Toro Corral, familiar de la gente de la farmacia, de Edita Román, Yeah. de la señora Raquel Román. Corral creo que era la señora Raquel. No, había una familia Celi en Callejones, amigo de don Hugo Tagle. En Cunaco, por ejemplo, tenía una persona, el compadre Cherá, que por vez que iba, era una persona que calzaba puntas de arao y palas en esos años. Iba a verlo y se quedaba allá todo el día con el compadre Cherá y lo pasaban divino. O sea, no. Claro. En el llano, por ejemplo, en los tiempos que él era carretero, mi padre fue con carretas con güeyes, siempre me contaba de que él había ripeado con otros amigos, con un tío también, Carlos Mella, ripearon el camino hacia allá de Santo, en carreta con quinchado botado. O sea, ellos venían aquí al río, cargaban sus carretas, las llevaban con güey, cargadas con 2 yuntas de güey, porque en esos años se formaban unos pantanales tremendos que con una sola yunta de güey no lo sacaban. Yeah. Entonces, no, muy bonita historia. En el lecho de muerte, por ejemplo, se acordaba de sus mejores amigos, me acuerdo yo, los señores Celio, don Toro Corral. También contaba de que él había ayudado a subir la imagen de la Virgen al santuario, y muy pesada porque es de puro bronce, la llevaron por parte, parece que la terminaron de armar allá. Y en todas esas andanzas anduvo mi padre. No, muy bonitos recuerdos. ¿Qué le disgustaba a él? ¿Qué lo descomponía? Le disgustaba, ¿Qué le daba rabia? Como... le disgustaba mucho la injusticia, o sea, no le gustaba, por ejemplo, que a la gente la pasaran a llevar o a la gente pobre, que la miraran en menos. No, él defendía esos derechos, digamos. Yeah. No, lo que le daba mucha rabia también de repente era la gente floja, o sea, la gente que no trabajaba y le gustaba ganarse las cosas a costillas de otras personas. Sí, eso le disgustaba mucho a mi padre. ¿El pueblo? ¿Le gustaba su pueblo de Nancagua? A mi padre amaba a su pueblo, Yeah. lo quería mucho, ¿no? Una de las cosas que le dolió, pero le dolía mucho, por ejemplo, una vez cuando
me recuerdo yo, talaron la entrada del cementerio, le cortaron de árboles al acceso al cementerio. Sí. Me recuerdo que en esos años mi padre fue personalmente y le llamó la atención al alcalde de esos años, que parece que era el señor Ursúa, don René Ursúa, que dio la orden, o seguramente fue un acuerdo de los concejales, no sé cómo fue. Esas cosas le disgustaban mucho. Por ejemplo, de repente cuando él iba al cementerio de Rancagua y lo encontraba sucio o cercano al 1 de noviembre, siempre se acercaba, y me recuerdo yo un par de veces que él se acordaba que pasaba a la municipalidad a conversar con el alcalde de turno y le decía que por favor mandara a limpiar el cementerio, o sea, esas cosas. Preocupado de su pueblo. Sí, una de las cosas que mató a mi padre es lamentablemente cuando la media luna de Rancagua desapareció. O sea, yo creo que ahí mi padre, él decía, mira, si yo hubiera tenido 50 años o 60 años, bueno, pues en esos años tenía más de 70 ya, yo creo que estaba cercano a los 80, yo me subo en mi caballo, a caballo arriba a la municipalidad y agarro a chicotazo al alcalde que estaba de turno. No vale la pena en realidad no nombrarlo, pero esas cosas le dolían mucho. O sea, mi padre se fue muy herido porque en Rancagua él murió y no volvió a ver una media luna aquí en Rancagua. Y aún, bueno, lamentablemente no tenemos una media luna en Rancagua como la que hubo, digamos. Claro, claro. Eso es lo que, bueno, él amaba la imagen de su pueblo. Sí, no, él quería mucho a su gente, ¿no? Claro. Y él tenía amigos en Cunaco, o sea, yo me he encontrado con gratas sorpresas. Yo, por ejemplo, he ido a Cunaco, mucha gente aún queda que lo conoce, voy al llano, igual, voy ahí a Yaquil, igual cosas, o sea, por donde uno ande hay mucha gente que lo recuerda y lo recuerda con sus dichos y sus cosas. No, mi padre. O sea, trascendió. Sí, trascendió en su amistad en el sí, pueblo. Sí. ¿Cuándo nos dejó su papá? Mi padre nos dejó en el año 99. Si mal no recuerdo, eso fue el 3 de febrero del 99. Él arrastró un cáncer a la próstata por 12 años. Ramificado, pero afortunadamente se le pudo mantener controlado durante 12 años. Lo que yo recuerdo mucho de mi padre es que yo jamás, con sus 88 años que tenía, jamás lo vi jugado, jamás lo vi con sus pies a la rastra. O sea, para mí mi viejo es un ejemplo, o sea, y a mí me gustaría llegar a esa edad con la fortaleza que él tuvo. O sea, yo nunca lo vi y cayó enfermo y duró como un mes que lo cuidamos entre todos los hermanos. Y ahí se nos fue, pero yo tengo el orgullo de haber dicho que nunca lo vi apoyado en un bastón, y el viejo no era de los viejos que se andaba quejando, no, él era una persona muy especial. Sí. ¿Cuáles son los recuerdos que, algo nos ha dicho ya, pero los recuerdos del papá? Mi padre, o sea, yo recuerdo a mi padre que nos dejó un gran legado, creo que a todos los hermanos, que fue que teníamos que trabajar para obtener las cosas. Una persona muy honrada, él fue una persona muy trabajadora. Lamentablemente éramos 9 hermanos los hijos que tuvo que criar, pero él fue una persona muy trabajadora. Yo creo que el legado que nos deja nuestro padre, que fue una persona honrada, una persona intachable y muy amigo de sus amigos, y al que podía, con lo poco que él tenía, le ayudaba. Yo me recuerdo de entrar a veces a la cocina de nuestra casa, sacaba del refrigerador algo que había para el pan y hacía un sándwich y le pasaba a la gente, a los niños chicos, o a veces alguien le pedía una moneda, él se la sacaba y se la pasaba. O sea, yo creo que mi padre fue un ejemplo a seguir para nosotros. Este programa, don Andrés, como le decía en algún momento, tiene ese sentido también de rendir un homenaje sencillo, como nuestro programa lo es, a estas personas que de alguna, como le decía, de una u otra manera han contribuido al desarrollo del pueblo, son parte de la historia ya, y creo que eso hay que recordarlo, porque en definitiva las personas mueren realmente cuando se les olvida. Entonces nosotros como rancagüinos y como nuevas generaciones, yo creo que debemos rescatar a estas personas que han estado generando de este desarrollo en esta parte típica del pueblo. Yo, Diego, le agradezco que me haya invitado a este programa para recordar a mi padre y a contarles un poco la historia de lo que ha sido la familia Mella.
lamentablemente nosotros como hermanos no nos juntamos mucho, pero creo que en el fondo todos nos queremos y mi padre nos dejó un gran legado que yo creo que de alguna u otra forma todos lo hemos seguido. La honradez, creo que afortunadamente no tengo nada que decirle a ninguno de mis hermanos. Y trabajar, Claro. es importante. El trabajo, como Claro. decía, con honradez para conseguir las cosas. Exacto. Don Andrés, en estos últimos 15 aproximadamente minutos que nos quedan, usted ha creado, fundado el Club de Guaso, el Guaso Mella. Correcto. ¿Cómo nace la idea? Bueno, la idea nace cuando mi padre me dejó. Yo siempre dentro de mí pensé en que algún día debiera de alguna forma hacerle realidad el sueño que él tenía, volver a ver una media luna. A mí me hubiera encantado de cuando yo inauguré la media luna en Callejones, que no es mía en realidad, es de todos los socios. Hubiese estado mi padre. Yo sé que desde el cielo él siempre me mira y me ha guiado, digamos. Bueno, ¿cómo nace? Nace porque él se fue con el anhelo de ver una media luna, pero aquí en Nancagua, o sea, una media luna como la que había en antaño. Lamentablemente se fue y no lo vio. Y se fue gestando de a poco en realidad, o sea, fui juntando gente del sector de Callejones porque pensé en Nancagua no lo puedo hacer. Y fui juntando gente en Callejones de Nancagua que me fueron acompañando en los inicios. Tengo a muchos fundadores, por ejemplo tengo un gran hombre que aún me acompaña y Dios quiere que me acompañe por muchos años más, que es mi compadre Crescente Severino. Él es uno de los fundadores, sí, bueno, un viejito, pero de tomo lomo, que hoy día es mi compadre y me siento orgulloso de tenerlo como mi compadre, digamos, un gran hombre. Claro. Fui buscando gente de Callejones. La verdad no me fue fácil. Me recuerdo, yo conversé con don Héctor Palomino, que lamentablemente hoy día no me ha seguido en el por su enfermedad, pero un gran hombre también. Y fui juntando gente joven para poder darle inicio a esto y sacar la personalidad jurídica. Tuve que juntar 15 personas. Claro. Y ahí dentro de esas 15 personas, me recuerdo que había un hijo de don Luis Felipe Pérez, que también fue un corredor y un guaso de nancagüino, digamos. No me recuerdo el nombre del señor. Y bueno, junté las firmas y me recuerdo, hacen como un año antes de que fundáramos, que lo fundamos en el año 97, tiene que haber sido en el año 96, yo desfilé con un grupo de gente de Callejones, le pedí que me acompañaran. Y ante las autoridades nos presentamos. Creo que muy poca gente me creyó nos creyó de que íbamos a formar un club de rodeo, como un club de guaso en formación. O sea, no estábamos consolidados todos. Claro. En octubre de ese año, de ese mismo año, en el 97 fundamos el club de rodeo. Y de ahí empezamos a trabajar arrendamos un terreno y en el cual hemos estado de a poco construyendo la media luna, digamos, Claro. con aporte solamente de los socios. De los socios. Ya. Es difícil, me imagino. Muy difícil, o sea, ahí hay mucho esfuerzo de mucha gente, cuesta mantener estas cosas en el tiempo, Claro. pero muy lindo, o sea, se van formando nuevas amistades que son muy bonitas, o sea, y se forma un ambiente pero precioso. ¿Ustedes han organizado ya algún rodeo acá? Veían en la página de la federación. Nosotros estamos afiliados a los rodeos, pero como estamos en la asociación de rodeos, no los federados, sino que los que van un poquito más abajo de los federados. Claro. Nosotros somos socios de los estos, en la asociación Colchagua. Somos uno de los 8 o 9 clubes de rodeo, en el cual tenemos que contar con 30 carnets de 30 socios, digamos. Y lo hemos podido mantener en el tiempo y vamos a participar afuera, o sea, Nancagua sale a competir afuera. De hecho, este año como asociación Colchagua estuvimos dentro de los más premiados con uno de los integrantes.
Y no, bonito, bonito, bonito. Y acá, aunque usted no lo crea, llegan, cuando nosotros hacemos el rodeo de casa, llegan alrededor de 300 guasos a competir. 300, 400 guasos. Como en aquellos tiempos en que Nancagua tuvo un apogeo. Sí, pues si nosotros llenamos nuestra medialuna con guaso y es muy bonito, o sea, se forma un ambiente muy lindo. Y ahí uno va haciendo nuevas amistades. Claro. Por ejemplo, el rodeo que hicimos ahora, el último rodeo de la temporada chica que le llamamos nosotros, llegaron gente hasta de Melipilla, Ya, o sea, de Talca, y venía gente a competir. claro. ¿Entiendes? O sea, hay convocatorias, llegan. Obviamente que sí, no, sí, eso lo hemos revivido, digamos. O sea, estamos por ese lado, estamos bien. Oiga, don Andrés, y como le decía, en los años 80, creo yo, aquí en el pueblo nuestro, en nuestro querido Nancagua, el rodeo era realmente una fiesta, bueno, con la medialuna en el centro, claro. ¿verdad? Sí. Y uno veía mucha gente y mucha participación, y para nosotros que vivíamos cerca, también era una fiesta especial, Sí, porque uno obvio. iba Sí, pues, a ver cómo bajaban los animales, en fin. Es por eso que mi padre después sintió tanto la medialuna, porque se perdió todo Se eso, o perdió. sea, se derrumbó eso y fueron promesas que se iban a hacer y nunca más la han hecho, o sea, y yo no veo que hayan proyectos en Nancagua como va a ser una medialuna, no los conozco, digamos. Claro. Bueno, yo creo que ahí las instituciones las hace la gente en realidad, ¿no? Había gente que se acompañaban mucho unos con los otros. Estaba, por ejemplo, don René Ursúa, que era un gran guaso de aquí en Ancagua. Estaba este señor Pérez, de ahí de Placilla. Estaba don Alfredo Lavea. O sea, había mucha gente que eran guasos, pero que les gustaba esto, vibrar mucho con esto, y trabajaban por mantener vivas las tradiciones. Claro. Y no, el rodeo extraordinario, me acuerdo yo. Había una gran convocatoria masiva de gente y llegaban muchos guasos de afuera. Sí. Entonces uno los veía porque llegaban al centro. Pero como le digo, si usted se da una vuelta cuando nosotros hagamos rodeo, como que se está volviendo a vivir ese ambiente, digamos, ¿ya? ¿Qué proyecciones tienen en el fondo para poder alcanzar ese auge nuevamente? Ciertamente que quizás es un punto que no sé si les juega en contra el hecho de que estén en un sector más retirado como es Callejones, pero yo creo que sería más aún atractivo para las personas ir a un rodeo en un sector típico de nuestro pueblo. Claro, lo que pasa es que yo en algún momento se lo he planteado a las autoridades, pero no se ha dado, o sea, o no está la voluntad, porque debiera haber un complejo deportivo en el cual tuviera inserta la medialuna, y de alguna u otra forma darle en administración a las instituciones, o sea, en este caso a los clubes de rodeo, ya sea a los federados o también a nosotros parte de, para que tomemos la administración y le demos auge a este tipo de cosas. Digamos, claro. Sería lo ideal que estuviera insertado acá más al centro, digamos, para que hubiera más participación de parte de la gente. Pero para eso tendrían que haber proyectos a nivel de comuna y no, los desconozco en realidad. Claro. ¿Ya? Yo creo que ahí falta un poco de voluntad de querer hacer las cosas, o a lo mejor las autoridades, no sé, pues no tienen en la sangre lo que uno tiene, digamos. Exacto. ¿Me entiendes? Y cuesta Claro. que se coloquen en el... Exacto. Pero yo creo que el llamado es a que vean el bien común, retroceder, mirar un poquito hacia atrás lo que era el rodeo en nuestro pueblo en aquellos años. Yo recuerdo, don Andrés, que uno de los argumentos que uno escuchaba, quizás, no sé si serán realmente eso, era que la medialuna la habían sacado por un tema de sanidad, por un lado, y en otro tema porque ya el material estaba bastante malo. Claro, yo creo de las dos cosas, pero si usted analiza, por ejemplo, en nuestros pueblos, está inserto dentro de las poblaciones, pues, claro. O sea, si usted va a San Fernando, está rodeado por poblaciones, si va a Santa Cruz, la misma cosa, en Rancagua igual, o sea, es que en Rancagua somos más especiales, no sé, la verdad no entiendo ese punto, sí, claro. Es difícil. Además que el rodeo no es un deporte que se esté haciendo todos los fines de semana. No. Entonces, en temas de sanidad, la verdad, eso es lo que uno analizaba, uno conversaba dentro de lo que podía manejar de información y de argumentación, pero efectivamente, como usted bien dice, es eventual. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen como club de Guaso Mella? La verdad es que yo siempre he anhelado lo que le acabo de decir, o sea, que en Ancagua tengo una medialuna
que sea para todos los clubes, o sea, que todos puedan participar y que sea una medialuna central, o sea, porque no sería bueno que Callejones tuviera una medialuna y Nancagua tuviera otra, o sea, que todos los clubes de Guaso tengamos derecho a participar en forma ordenada, Claro. de la medialuna, digamos. Yo creo que sería lo ideal que en algún momento se haga algún proyecto en conjunto con los Guasos y pedirle la opinión obviamente a la gente de campo, o sea, que no se haga en cuatro paredes y gente que no tiene idea de estas cosas o que no, la verdad que no le corre sangre por las venas de lo que es la tradición chilena, sino que por parecerle bonito a la gente o por los proyectos. Y hacer algo en serio, o sea, yo estoy dispuesto, siempre se lo he dicho. Pero vamos a ver si alguna vez eso se hace realidad, digamos. Don Andrés, para ir terminando, el tiempo ya se nos ha acabado. ¿Qué diría su Vamos a papá? tener que hacer otro programa. Obviamente, ¿qué diría su papá en este paso que usted vaya, que tiene y está la... O sea, yo creo que mi la padre medialuna? desde el cielo se siente orgulloso de haber dejado un hijo en la tierra que de alguna u otra forma está manteniendo las tradiciones de que él tanto amaba y le gustaría que si yo aún tengo fuerza, me considero una persona joven, poder dejar el legado a las futuras generaciones de algo más consolidado, digamos. ¿Ya? Obviamente con ayuda de las autoridades y los demás clubes, que yo no quiero ser el jovencito de la película en esto, pero quiero ser partícipe de lo que se pueda venir a futuro, digamos. Le queremos agradecer, don Andrés, por esta conversación amena, por este recuerdo, por este homenaje que le hemos hecho a su papá, por ese recuerdo que tenemos muchos de el verlo caminar con su lenguaje típico y que ciertamente le da un toque especial a nuestro Nancagua. Diego, yo le agradezco la invitación nuevamente y bueno, yo sé que hay mucha gente que está escuchando el programa y le ha traído recuerdos de mi padre y se lo agradezco porque yo sé que hay mucha gente que lo sigue recordando con mucho cariño. Muchas gracias. Bien, pues, estimados amigos, esto ha sido una nueva conversación. Soy Diego González Zúñiga y les espero el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana. Esto ha sido una nueva conversación a través de Madrigal FM. Nos reencontraremos el próximo viernes a las 20 horas para seguir compartiendo una nueva conversación con la música de los años 70 y 80 junto a la compañía de Diego González.